Sí, autor, sí corre. En relación a la infección urinaria, debemos recordar que las primeras referencias de la patología del riñón se le remonta desde Egipto. Y fue Hipócrates quien al observar algunas características físicas de la orina lo interrelacionó con alguna enfermedad propia del cuerpo humano y llegó a través de la infección a conseguir información diagnóstica incluso. En el año 1884, Escherichia, pediatra alemán, identificó la bacteria que hoy lleva su nombre y en el año 94 demostró su presencia en los pacientes con infección urinaria. ¿Cuáles son los temas de nuestra agenda? El escenario en pediatría, factores epidemiológicos, patogénesis, síntomas y análisis de orina y urocultivo, diagnóstico, manejo de ITU, factores de recurrencia y prevención y algunas conclusiones. La ITU es un proceso inflamatorio de la vía urinaria, fundamentalmente por un agente infeccioso, sea bacteriano o viral, generalmente. Va desde síntomas leves hasta pielonefritis y en algunos casos puede estar relacionado a alguna enfermedad de tipo sistémico. Su diagnóstico, evaluación y manejo en niños y adolescentes tiene algunas consideraciones especiales, en donde sabemos que la ITU afecta aproximadamente el 2% de varones y el 8% de las niñas durante los primeros 6 años de vida, predominando la Escherichia coli. Cuando hay síntomas de ITU, hay malestar, angustia, y el riesgo es que fundamentalmente puede inducir un daño renal. Cuando hay fiebre, esta infección urinaria sintomática probablemente se lleva a una pielonefritis. Y también debemos recordar que en toda infección urinaria recurrente, la posibilidad de reflujo vesicoureteral es alta y la posibilidad de cicatriz renal también. Entonces debemos medir el impacto del daño renal permanente en función de la intención de un diagnóstico apropiado y un tratamiento oportuno. Hay que tener en cuenta la edad del niño, el sexo, no es lo mismo hombres y mujeres, no es lo mismo un bebé de 5 días a un bebé de 10, a un niño de 10 años o un adolescente de 16 mujer. No es lo mismo signos y síntomas en cada edad, sobre todo si todavía no pide para orinar. Hay que tener en cuenta si hay malformaciones de la vía urinaria, tanto estructurales como funcionales, si es desnutrido, si está inmunosuprimido, si tiene una enfermedad de fondo. Si lleva consigo una antibiótico terapia previa, sobre todo de amplio espectro, y siempre ver el control vesical e interrelacionar el patrón misional y defecatorio. Los niños tienen una secuencia de control de micción generalmente secuencial por edad. Antes del año, el niño orina sin control cortical, ¿no? Es una evacuación refleja e interrelación de los núcleos simpático, parasimpático y somático, y es recién después del primer año que las micciones se hacen espaciadas por la sensación consciente de vejiga y que la capacidad vesical aumenta. Entre 2 a 3 años aparecen los primeros indicios de continencia y obviamente acá entran a tallar los hábitos miccionales, la ingesta hídrica, el estreñimiento, y se asume que entre 3 a 5 años se generaría la secuencia del control voluntario de esfínteres. Esta secuencia aparentemente lenta y gradual se ha roto con las generaciones actuales, donde la presión social es muy importante y un niño generalmente llega a pedir entre los 2 a 4 años. Hay que tener en cuenta que cuando hay control tanto diurno como nocturno, vesical o intestinal, primero se controla, hay control intestinal nocturno, luego el diurno, posteriormente el niño controla los esfínteres de día cuando está despierto y después en la noche. Epidemiológicamente hablando, la infección urinaria afecta cerca del 1.7% de los varones y el 8.4% de las niñas menor de 7 años, excepto en el periodo neonatal donde los varones tienen 2 veces más riesgo. Las bacterias a predominio siempre los gran negativos y el E. coli está a la cabeza, y cualquier bacteria no E. coli, repito, cualquier bacteria no E. coli como Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas y cualquier otra, básicamente habla de una ITU atípica. Si el virus da infección, puede verse como una cistitis hemorrágica.
Algunos hongos también puede dar, generalmente cuando niños están con catéteres permanentes o son inmunosuprimidos o están en la UCI, ¿no? Acá para que vean la frecuencia de hito al nacimiento que baja después de los 6 meses en los hombres y que después de los 6 meses empieza a incrementarse en las mujeres hasta permanecer toda su vida en un rango de 30% y en los varones de 2 a 3%. La patogénesis habla de una lucha permanente entre el huésped y la agresión. El riesgo se llama cicatriz. Las infecciones son ascendentes y se inician con la colonización periuretral y la virulencia del E. coli uropatógeno está influenciada por la presencia de sus fimbrias, generalmente asociadas a los llamados pili, y lipopolisacáridos. La unión de las fimbrias P a las células epiteliales está mediada por adhesinas y también recuerda que estas adhesinas fimbriales son factores de virulencia que contribuyen a la adherencia, invasión y formación de comunidades bacterianas intracelulares. Aquí vemos que el lipopolisacaro bacteriano, acá vemos el E. coli con sus fimbrias, es importante para el periodo de inflamación tisular, está ligado al riñón por el famoso TLR4, que es el Toll-like receptor. Cuando hay factores genéticos, es acá donde apunta las alteraciones del TLR4. Los receptores que están presentes en las células epiteliales y partes del tubo renal van a condicionar una liberación de citoquinas proinflamatorias y reclutamiento de neutrófilos como respuesta inflamatoria. En esta respuesta inflamatoria, recordar que el lipopolisacárido, que es otro factor agresor, además del pili, va a activar macrófagos, células dendríticas y células T, y de algún modo va a condicionar la generación de free radicals y obviamente cuanto mayor respuesta inflamatoria, mayor daño. La activación de interleuquina 8, aumento de los neutrófilos, la activación del factor necrosis tumoral alfa y aumento de la permeabilidad vascular, va de la mano con la activación de las prostaglandinas y la formación de cicatriz. El huésped finalmente está en el medio de la edad, de la genética, de la colonización, del estado inmune, de su estreñimiento severo, de su vejiga funcionante o neurogénica, de anormalidades anatómicas a la cabeza del reflujo vesicoureteral y de patrones obstructivos. En ese sentido, hay que ir identificando los síntomas en función de los riesgos. Cuanto más evidente es la fiebre y hay signos de pielonefritis y hay síntomas de náusea, dolor y malestar general, es muy probable de que esta pielonefritis con fiebre tenga una alta posibilidad de generar cicatriz, algunos dicen más del 50%. Y la cistitis generalmente se da cuando hay control esfínteres, llamemos disura, poliaquia, tenesmo, incontinencia y niños sin fiebre. NICE, que es uno de los más allegados a establecer guías para la ITU, sostiene que si el niño tiene menor de 3 meses, el síntoma más frecuente sería fiebre y los síntomas menos frecuentes serían todos los que están ahí. Obviamente síntomas inespecíficos como dolor abdominal, pérdida de apetito, falta de crecimiento, etc. Después de los 3 meses, hasta antes que pida para orinar, sigue siendo la fiebre el factor más frecuentemente encontrado y continuamos con factores generales como vómito, dolor abdominal, pérdida de apetito. Para una vez que empieza a pedir, la frecuencia, la disuria y el tenesmo, va a haber cambios a nivel de la micción que puede o no acompañarse de fiebre o cualquier otro tipo de problema. ¿Qué es una ITU recurrente? No son más episodios de ITU con pielonefritis o ITU alta, o un episodio de ITU con una ITU baja, o 13 o más episodios de ITU con una ITU baja, ¿no? Considera también 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en un año. Entonces, la conversión de una ITU alta con una ITU baja podría ser, según la frecuencia, la posibilidad de hablar de recurrencia, pero no olvidemos de mencionar que es muy importante que la ITU atípica sea considerada como alto riesgo porque tiene componentes de enfermedad febril grave, oliguria, masa abdominal, chorro misional débil, creatinina alta, sepsis, antibiótico que no responde a las 48 horas o una infección bacteriana no E. coli, llámese Klebsiella, Proteus, lo que ustedes quieran.
La confiabilidad de una muestra de orina depende directamente del método de recolección. Si el niño no pide para orinar, es bien difícil tomar la muestra, puede ser a través de una punción suprapúbica, un cateterismo, una bolsa colectora, generalmente con alta posibilidad de contaminación. Y cuando pide para orinar, el chorro medio como cualquier niño que pide para orinar. E. coli, ahí tienen una foto, se aísla en cerca del 90% de los casos de ITU no complicada, hay 150 serotipos y son pocos los responsables del 80% de la pielonefritis. Acá resaltar las otras enterobacterias, resaltar la coagulasa negativa y la cándida en recién nacidos y sapofíticos, estafilococos satofíticos en adolescentes, recordando de que sí hay sedimento urinario patológico, urocultivo negativo. En el caso de las adolescentes había que pedir una clamidia trachomatis y un ureaplasma. Simplemente para que aprendamos a entender la cinta reactiva, leucocito esterasa tiene una sensibilización de 83 y una especificidad de 38, y los nitritos son menos sensibles pero más específicos. Cuando hay leucocito esterasa, nitritos positivos o microscopía positiva, la especificidad se baja al 70%, pero la sensibilidad sube a casi el 100%. Los nitritos están formados por la reducción bacteriana de nitratos urinarios a nitritos, y los leucocitos esterasa son producidos por los neutrófilos y fundamentalmente traducen respuesta inflamatoria. El urocultivo es la prueba gold estándar, la prueba ineludible para el diagnóstico específico de la infección urinaria. Puede ser a través del chorro medio, a través de una punción suprapúbica, pero generalmente lo que más usamos en pediatría es chorro medio y obviamente el cateterismo vesical. Ya prácticamente hemos dejado de lado la aspiración suprapúbica. Se han detectado biomarcadores de infección urinaria séricos y urinarios. En el caso de los séricos tenemos el factor estimulante de los granulocitos y de los macrófagos, el aumento de la interleuquina 5, la PCA y la vitamina D disminuida, y la IgM, IgG e IgA subidas. Y dentro de los marcadores, biomarcadores urinarios tenemos el factor de crecimiento nervioso, que es el NGF, el NGAL, que es la gelatinasa de neutrófilo social hipocalina, y la interleuquina 8, esta última incrementada. Ahí pueden ver varias cosas. Pueden ver un cateterismo en una vesicostomía, pueden ver la bolsa colectora en el hombre, ya se imaginarán que la de la mujer es diferente y ya saben por qué. Acá tienen la punción suprapúbica, ¿no? La anatomía distinta entre el hombre y la mujer, la anatomía distinta según los grupos etarios, las bolsas colectoras y obviamente la prueba ideal es, si el chorro medio no se logra tomar, se tiene que hacer un cateterismo vesical. Esta es un slide que lo volví a poner porque siempre hablamos de que el primer chorro de la mañana, el primer chorro de la mañana, ¿no? Efectivamente, tiene mucha posibilidad de ser más exacto, pero si no es posible y es urgente, pueden tomar la muestra en cualquier momento sin excederse el agua, como esta señora le da un botellón a su hija para que orine más rápido, ya se puede ir a su casa, pero va a diluir la orina y probablemente sea un falso negativo. Recordar que el urianálisis puede falsearse, por ejemplo, por contaminación o a ciertos fármacos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la parte técnica en la toma de muestra y la posibilidad de incorporar algún fármaco que podría falsear la prueba, ¿no? Este es un cuadro interesante para diferenciar cistitis de pielonefritis. Miren los componentes, miren
la tendencia de la cistitis frente a la pielonefritis. Por ejemplo, en la fiebre es bien poco probable que la cistitis curse con fiebre, generalmente es cuando hablamos de pielonefritis, ¿no? En la pielonefritis los síntomas son más comunes y en el caso de la cistitis los síntomas son menores. Podría haber hematuria, pero más eso se ve cuando la ITU es baja. Y usualmente la complicación renal clásica de la pielonefritis es la cicatriz renal, mientras que la cistitis no hay complicación urinaria de cicatrización. ¿Cuáles son los niveles que debemos atender a los pacientes? Descartar malformaciones, evaluar los genitales y obviamente factores de riesgo. Acá tenemos que recordar que el sistema urinario es un todo. Riñones, vejiga, uréter y uretra están a la cabeza de cualquier problema que podría generar en cualquiera de estos niveles. Esta slide está relacionado a las guías que tratan de comparar cuál es la mejor prueba y en qué momento, inclusive asumiendo de que el paciente podría estar hospitalizado. Por ejemplo, NICE sostiene que si el niño tiene de 0 a 6 meses, en una primera ITU no complicada debería hacerse un ultrasonido, pero cuando el paciente está de alta. Pero cuando es en un paciente menor de 2 años, el ultrasonido en el paciente ambulatorio pudiera realizarse con DEMSA o con cistografía para buscar en este último reflujo vesicolateral, ¿no? Entonces, hay que ir viendo cómo esto se va tallando, sea una ITU, sea una infección urinaria recurrente, atípica. Entonces, tenemos que ir poco a poco familiarizando los conceptos para familiarizar también las posibilidades diagnósticas y de estudio. Acá ven una ecografía renal con 2 riñones estrictamente normales. Acá ven una vejiga bastante gruesa, esto es una cistitis. Acá van a ver un riñón lleno de quistes y una dilatación importante de la vía urinaria, que puede ser una hidronefrosis o un reflujo. Acá vemos una cistografía con una vejiga normal, con otra vejiga ya normal, con reflujo vesicolateral severo, bilateral, ¿no? Finalmente, el último es un caso de una litiasis que conversamos con los alumnos en la mañana temprana. Un niño que tenía una ITU recurrente, tenía dificultad para iniciar la micción y lo que tenía era una piedra, ¿no? Hizo hasta hematuria, pero no se lo logró estudiar porque hacía mucha ITU en su momento y un poco de demora por parte de la madre. En relación a la cistografía, sirve para ver su nombre, indica la vejiga, y este es un par de slides que tratan de ver que esta vejiga neurogénica es propia de la enfermedad renal y que puede condicionar o ser un factor importante de riesgo de infección urinaria. Este es un divertículo vesical gigante, un niño que también tenía ITU recurrente. La litiasis también puede ser factor de riesgo para infección urinaria. Acá hay un absceso renal en esta resonancia magnética. Y la evaluación de genitales externos, la posibilidad de fimosis, adherencias, balanitis o también en algunos casos la famosa fimosis puede considerarse un problema. Estos factores de recurrencia también están relacionados a hábitos de micción, mala higiene, posibilidad de que el niño sea portador, de tener malformaciones de la vía urinaria, que tenga descenso, que tenga estreñimiento, que sea obeso por la dificultad para la higiene, que tenga incontinencia, que haya tenido tratamientos preventivos previos. Todos son factores de riesgo que hay que valorar a la hora de establecer el contacto con el paciente con ITU. Recordar que el estreñimiento es un mal acompañante de la ITU. El estreñimiento puede condicionar una alta posibilidad de recurrencia por un factor mecánico y de translocación bacteriana. Ahí tenemos varias fotos que me gustaría que la miren unos segundos. En un lado ven la variabilidad genética que existe en ITU
en otro lado de la secuencia inútil, ¿no? Secuencia inútil. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. No sé si logran ver ahí esa malformación anorrectal, esas piedras, ese niño que se aguanta para orinar, esa mielomeningocele que está asociado con malformación de la vía urinaria. Los hábitos de higiene, a veces le limpian, pero con paño húmedo, con esto, con el otro, con alcohol, y a veces esa higiene también evita va a condicionar de que se barra con la flora bacteriana, ¿no? Y ahí tienen a la mano derecha una bebita con factores genéticos, ¿no? La prueba para diagnosticar una cicatriz renal se llama gamografía renal con ácido dimercaptosubcínico, que es el DEMSA. La cicatrización renal permanente ocurre en el 15-65% de los niños afectados, especialmente en infecciones recurrentes, y sus complicaciones a largo plazo son hipertensión, enfermedad renal crónica y otros, ¿no? ¿Cuál es el lema? Prevenir. La hito recurrente se puede prevenir controlando el estreñimiento y malos hábitos de micción. Niños deben aprender a usar el baño adecuadamente, aprender a limpiarse. Las niñas deben ser reentrenadas por la madre. El aumento de líquido no está totalmente demostrado como un factor de prevención, pero es saludable para el riñón. Me refiero a la prevención de ITU. Hay que hacer la higiene correcta cuando el niño se baña. Las niñas no quieren que las agarren, no quieren los niños que los toquen. Y a veces esos factores de pleito entre la mamá y el niño pequeño, a veces, ¿no? A veces preescolar, escolar, peor el adolescente. A veces no sabemos si la higiene es la correcta. No hay estudios que demuestren que el jugo de arándano tenga algún tipo de influencia positiva en el niño. El objetivo del tratamiento es eliminar la infección, controlar los síntomas y evitar las complicaciones. ¿Qué se debe tener en consideración para el tratamiento? Idealmente un urocultivo que nos permita, luego de la terapia empírica, optimizar el tratamiento. En relación a los niños muy pequeños, las cefalosporinas de tercera podría ser una opción. Y niños que no tienen fiebre podría ser una cefalosporina de primera y una nitrofurantoína. En nuestro medio hay mucha resistencia a la amoxia y a la sulfa, ¿no? Usualmente, en una pielonefritis, la ITU se resuelve en las primeras 24 horas al 70% y en el 92% a las 72 horas. Si la fiebre persiste más de 3 días, hay que evaluar sobre la posibilidad, no digo que siempre hay que pensar eso, en un absceso renal. El antibiótico debe iniciarse en forma temprana porque el retraso implica el riesgo de cicatriz renal y el tiempo de tratamiento promedio de una ITU es de 7 a 10 días. Incluso para cistitis hablan hasta de 5 días, ¿no? Estos son algunos antibióticos para que lo tengan en cuenta y que ustedes graban las clases, ¿no? Las dosis. ¿Y cuáles son las conclusiones finales? Una buena evaluación clínica con resultados de laboratorio adecuados, de orina no contaminada, vean que el niño y la niña se puede contaminar un montón, es esencial para un buen diagnóstico. El ultrasonido es recomendable después de la primera ITU, sobre todo en niños pequeños y la que es ITU recurrente, y me faltaría poner ahí la típica. La mayoría de niños con primera ITU febril no necesita una cistografía, porque una cistografía es invasiva y muchas veces la primera ITU se resuelve y no aparece nunca más en su vida. El tratamiento antibiótico inmediato reduce la movilidad y el riesgo de cicatriz renal. Es suficiente hablar de 7 a 10 días, es importante el análisis de orina y el urocultivo, considerar que las medidas preventivas incluyen quimioprofilaxis, arándanos, probióticos y vitamina A, E, pero con grado de evidencia 2A. El uso apropiado de antibióticos es esencial para evitar la resistencia. Hay que hacer un seguimiento en el caso de que el paciente lo amerite, y a pesar de toda la información y todo lo que estamos conversando, la ITU aún todavía tiene bastante tarea y se constituye en un plano controversial importante. Se señala que el fin principal no es diagnosticar una ITU, un reflujo, sino
buscar indicadores o marcadores que puedan prevenir el daño renal. Ese es básicamente, ¿no? Evitar el daño renal. Y finalmente, si no hay ninguna otra pregunta, volvemos a la otra clase. No sé si hay alguna pregunta. Bien. ¿Podríamos continuar entonces? Un segundito, por favor. ¿Se logra ver? Sí se ve, doctor. Listo. Esta es la segunda clase que me toca compartir con ustedes. Es el síndrome nefrótico infantil. Debemos iniciar esta clase tratando de enfatizar cómo es que se presenta la enfermedad renal en los niños, ¿no? ¿Cuál es la forma como es que se presenta? Me gustaría que den una mirada de algunos segundos en relación a todos los factores que significa una enfermedad renal infantil. Sería bueno que lo lean detenidamente, yo lo voy a explicar uno por uno. Doctor, disculpe, no están pasando las diapositivas. Veremos qué pasa. Un segundito, por favor. Está medio rebelde, diría. Y eso que estoy en mi laptop, usualmente lo hago en la computadora grande y la laptop no me da problemas, pero ya se ha engreído la laptop. Ahí se ve. Sí, doctor, está en la tercera diapositiva. Ya, cómo se presenta la enfermedad, ¿no? Ahí lo pueden ver. Sigue igual, doctor, no cambió nada. Ahí sí la ven. Sigue igual, doctor. Enfermedad Enfermedad renal renal, infantil. sí, están en esa diapositiva. Ya, pero ahí estamos. Ya, y ahí cambió. No, doctor, no ha cambiado. No cambia. Ya, entonces voy a tener que hacerla una por una. Ya te entendí. Yo pensé que no veía ni siquiera esta. Ya, pero sí han podido leer lo que les he encargado. No, doctor. Enfermedad renal infantil, ¿no lo leen? Eso sí, donde dice signos y síntomas de enfermedad renal, anormalidades. Sí. Eso es lo que le decían, que unos segundos para que lo revisen de arriba abajo. La enfermedad renal tiene muchas formas de presentarse. Puede dar signos y síntomas o puede no dar signos de enfermedad renal a veces. Puede ser silente. Puede haber anormalidades en el examen de orina de diferentes grados. Puede haber infección urinaria única o repetida o recurrente o atípica o complicada o no complicada o recaída o reinfección. Hay muchas formas de clasificar una infección urinaria en la edad infantil. Puede ser un niño portador de anormalidades congénitas propiamente de la vía urinaria o no. Ahora, por ejemplo, había un chico que tenía un año y tenía 4 años. Tenía 4 años y pesaba 11 kilos. Y pidieron interconsulta porque el niño, por alguna razón, empezó a orinar un montón.
orinaba 2 litros, 2,5 litros, ¿no? Y en una de esas se deshidrató tanto que hizo una insuficiencia renal. Entonces, cuando lo empiezan a estudiar, ¿no? Porque era un niño que aparentemente no tenía nada, era un niño aparentemente sano, pero de bajo peso. Se encuentran con que tenía un riñón en herradura, ¿no? Entonces, ahora, bueno, no sé, habría que investigar la relación entre riñón en herradura y el problema que tiene, y a veces miren 4 años y nunca había dado ningún tipo de problema, y este comportamiento ahorita terminó complicándose porque en el transcurso de 48 horas de lo que orinaba una barbaridad dejó de orinar, ¿no? Está núrico y la creatinina está en 2 y pico y está en UCI ya, ¿no? Bueno, anormalidades ácido base, enfermedad glomerular, tubular, disminución de la función renal, hipertensión o compromiso renal en enfermedades sistémicas. El síndrome nefrótico es una enfermedad que traduce un comportamiento de enfermedad desde el debut, considerando la edad, la respuesta o no al corticoide, la histología, el patrón de recaída, remisión para establecer el pronóstico. Hay que tener en cuenta que en pediatría el tiempo de inicio de enfermedad, el debut, o como quieran llamarlo, es muy importante. Miren, por ejemplo, yo hoy día vi una chiquita que venía de Piura y que se empezó a hinchar. Entonces se hinchó un poco los párpados, se hinchó un poco la carita. Después dejó fue al médico, le dio un antihistamínico, se mejoró, pensaron que era eso, y finalmente terminó con un tema de edema en recaída, pero en la segunda vez ya hace una nasarca, y cuando vamos a ver tenía todos los componentes del síndrome nefrótico florido, ¿no? Entonces, lo primero que uno pregunta cuando me dicen, bueno, es una chiquita de síndrome nefrótico, yo digo, ¿a qué edad debutó? A los 2 años, a los 6 meses, a los 12 años. Entonces, es muy importante ver el debut de algunas enfermedades, sobre todo las que tienen un comportamiento crónico. Ahí van a ver que nuestro amigo tenía un Cushing por tratamiento con corticoide y sobre el Cushing recae y finalmente hace una recaída de síndrome nefrótico en pleno Cushing. Las nefritis son enfermedades de patogenia inmunológica que causan inflamación en el glomérulo y en sus compartimentos adyacentes. Y las lesiones glomerulares fundamentalmente son no inflamatorias, son inflamatorias y son mixtas. En ese sentido, las lesiones no inflamatorias son aquellas que básicamente son clasificadas como nefróticas y hablan de un daño a nivel de la membrana basal glomerular. No van a comprometer el filtrado, es decir, este chico va a tener la proteinuria por el daño en la membrana basal, pero va a tener la creatinina aparentemente normal. Entonces vamos a empezar a investigar y a redondear el tema de que las lesiones renales tienen diferentes patrones histológicos y dependiendo de qué patrón histológico comprometa, vamos a tener diferentes manifestaciones de daño. Cuando compromete el patrón endotelial va a haber inflamación, exudación, proliferación y disminución de la tasa de filtración glomerular. A diferencia del patrón epitelial que habla de una lesión no inflamatoria y proteinuria y la mesangial con proliferación de células mesangiales y hematuria. O sea, dependiendo de dónde se localice el daño, la traducción laboratorial va a ser diferente. Finalmente, el riesgo de cualquier enfermedad renal es que finalmente termine en insuficiencia renal, ¿no? Y esta insuficiencia renal puede estar dentro de un contexto de una proteinuria dentro de un síndrome nefrótico, de una hematuria dentro de un síndrome nefrítico, u otros síntomas o síntomas aislados, ¿no? La vez pasada tuve que ver una niña, no era un joven, de 16 años, sin antecedente previo, que lo van a operar, creo que del oído, y le encuentran un examen de orina y tenía 4 cruces de hematíes y tenía 5 cruces de proteinuria. Yo no sé la causa,
y el diagnóstico es hematuria y proteinuria, ¿no? La incidencia de glomerulonefritis en el mundo es 0.2 a 2.5 por 100.000 niños al Doctor, año, adultos. ¿Me escucha? Ah, no, no está pasando. no, doctor, ahorita no está pasando. Ya, Ah, ok. ahora, creo que ahora sí cargó. Está en los Ya. cuadritos rojos y amarillos. En los círculos. Ahí ya Pero decía yo, ya dice estabas medio entre incidente, círculo dice. y cuadrado, ya te iba a mandar a... ¿Cómo le llaman ahora? Prekinder. O oftalmología, no sé. Bueno, ahora sí ven, ¿no? Gracias por avisar. Sí, sí, de La, incidencia, dice. incide- la incidencia de glomerulonefritis en adultos es de 0.2 a 2.5 y de niños es de 0.1 por 100.000, con la excepción del nefrótico a 2 por 100.000 y la nefropatía IgA en Japón de 4.5 por 100.000. Vamos a tener que hacerlo así para que pase bien. Esta es la incidencia de la epidemiología del síndrome nefrótico, afecta a 16 por 100.000 niños, y incidencia de 1 o 2 por 100.000 niños menores de 16, más en hombres, en adultos y niños y adolescentes la proporción es similar, y la forma más frecuente de presentación en la edad pediátrica es el síndrome nefrótico a cambios mínimos, que usualmente debuta entre los 2 a 7 años o entre los 1 y los 10 años, menor de 1, habría que ver la posibilidad de síndrome nefrótico congénito, y mayor de 10 años, probablemente una lesión secundaria a otra enfermedad. La edad puede predecir la lesión histológica, como hemos conversado. Acá tenemos nuestro amigo, se llamaba Pachacute. Era un chico que hizo el síndrome nefrótico a edad temprana. Cuanto más temprano hace la enfermedad, menor de 1 año, la posibilidad de daño intenso renal es mayor. La incidencia familiar es de 3 a 35%, se ve atopía en el 34-60% con niveles altos de IgE. Generalmente la lesión a escandos mínimos tiene un 93% de respuesta, y cuando es por focal y cementaria, que es la segunda más frecuente, es 30%. La focal y cementaria tiene una posibilidad alta de migrar a un daño mayor, 21% a la RCT, 23% a RC y casi 40% con proteinuria, lo que hace solamente un 11% de remisión. Acá vemos de que cuanto más nefrítico es el nefrótico, el daño es más intenso, ¿no? El nefrótico puro usualmente va con lesiones a cambios mínimas, pero el nefrótico con componente nefrítico ya habla de lesiones histológicas mayores. Y como ustedes ven, se acuerdan de las crecientes, deben recordar en patología, cuanto más nefrítico es el nefrótico, más daño traduce. Esta es una pequeña tabla que habla de las etiologías. Puede ser idiopático, o sea, una lesión glomerular primaria, puede ser genético, puede ser secundario a infecciones, hepatitis, HIV, malaria, eh, eh, idiopático también, digamos, secundario a enfermedades sistémicas como púrpura, diabetes, lupus, enfermedades metabólicas como la enfermedad de Fabry, puede ser secundario a cáncer, leucemia, linfoma, pero van bien. Los niños que hacen síndrome nefrótico por cáncer van bien. Los que van muy mal son los que hacen síndrome nefrótico por HIV. Pucha, que es súper complicado. Por drogas, AINES, sales de oro, penicilamina, inhibidores IECA y otros pueden generar también por alergia alimentaria, obesidad o incluso embarazo, ¿no? Acá tenemos los tipos de lesiones glomerulares, focal y cementaria, luego de lesiones mínimas.
mesangial colapsante, membrana proliferativa 1, 2 y 3 y endodiestra capilar difusa, ¿no? Son los diferentes tipos de lesiones glomerulares. La patogénesis va dentro de un trastorno celular que altera la inmunidad, tanto innata como adquirida, lesión podocitaria y alteración de los poros que permiten sobre una membrana basal dañada dos cosas, ¿no? Cambia el nivel de los poros y se cuelan las proteínas y cambia la carga, que usualmente es negativa de la membrana basal glomerular, a volverse positiva y se cuelan las proteínas. El daño es fundamentalmente un podocitario, ¿no? Es el nivel, toda la fisiopatología está centrado hacia una podocitopatía, ¿no? La injuria al podocito básicamente tiene una secuencia tipo apoptosis que va a generar podocitopenia, igual que la falta de proliferación celular, y esto lleva a un peligro llamado esclerosis, ¿no? A una esclerosis glomerular. El edema sigue siendo una rompedera de cabeza, puede ser por extravasación de las proteínas al intracelular, o también por retención anormal de sodio y agua, y al retener sodio y agua, el paciente va a expandir el volumen intravascular, incrementar la presión hidrostática y va a generar edema, ¿no? Aparte de todos los factores de mediadores inflamatorios como el péptido alternaturético que se inhibe, se activa el sistema nervioso simpático, renina-angiotensina y se libera ADH. Estos chicos nefróticos a veces orinan poco y el médico piensa que está en insuficiencia renal. No, orina poco porque tiene el intravascular depletado, porque el líquido no está dentro del vaso sanguíneo sino está fuera. Por eso es que a veces piensan que está haciendo insuficiencia renal, está orinando poco y no es. Es simplemente este contexto. ¿Cómo debemos enfrentar el síndrome nefrótico infantil? ¿Cuáles son los pasos que debiéramos ver? Acá vemos diferentes niños, ascitis, edema vulvar, edema del dorso de pie. Recordar de que el grupo etario, síndrome nefrótico primario, secundario después de los 10 años, congénito infantil menos de 1 año. Y vamos a agendar nuestro desarrollo para hacerlo un poco más didáctico. En primer lugar, vamos a confirmar el diagnóstico. El diagnóstico se hace por 4 componentes: proteinuria, edema, hipoluminemia y dislipidemia. Pero no es una proteinuria cualquiera. Es una proteinuria nefrótica, usualmente orina muy espumosa, y en niños se clasifica la nefrótica como más de 40 miligramos metro cuadrado o más de 50 miligramos por kilo, o una orina al azar proteína entre creatinina más de 2.5. Entonces, cuando yo encuentro un niño edematoso, tengo que pensar si es renal, tengo que ver si la proteinuria es severa, tengo que darle un ojo especial a la hipoluminemia y el otro ojo especial a la hipercolesterolemia. Recordar que la proteinuria no siempre es glomerular, puede haber una proteinuria tubular, e incluso se describe proteinuria por fiebre, por ejercicio, por estrés emocional, y hay también la famosa proteinuria ortostática, ¿no? Así que no se estresen. El edema se caracteriza por un inicio brusco con un cuadro respiratorio alto. El edema blando es el mayor síntoma, puede ser periorbitario y va avanzando hacia miembros inferiores y puede generar una ascitis si se extiende. En laboratorio y sangre hay hipoaluminemia, hay descenso de la gamma globulina con aumento de las fracciones alfa 2 y beta, dislipidemia, hipercolesterolemia, hipocalcemia y usualmente en buen pronóstico C3 normal. Insistimos en la parte de laboratorio, la proteinuria es uno de los marcadores más importantes. Puede detectarse con la cinta reactiva, puede detectarse con una sustancia que es un ácido que se llama sulfosalicílico, que se ve ahí quien está cogiendo no sé si será mi mano, yo mismo quien está cogiendo lo que he sido yo mismo,
la orina con el ácido y va a precipitar, cuanto más turbio, mayor presencia de ácido. Y el otro tema que ahí se señala es que cuando yo hago un estudio electroforético en orina, si la excreción de albúmina es más del 85%, puede orientarse a la posibilidad de una lesión a cambios mínimos. Hay que ver la ecografía, hay que ver la placa de pulmones, hay que descartar tuberculosis, hay que descartar derrame pleural. Y nos vamos al segundo punto de la agenda, donde tenemos que ver si es un paciente con lesión a cambios mínimos. Y acá vamos a ver de que hay que ver la edad de presentación, la clínica, la presencia de malformaciones y el debut. En ese sentido, acá estamos viendo los dos extremos, menos de un año, los dos extremos pediátricos, ¿no? Los menores de un año y los mayores de 10. La chiquita donde está esa tonelada de plátanos es una adolescente, entonces probablemente el debut de enfermedad en la etapa de adolescente sea secundario a otra enfermedad. Y en los menores de un año, como nuestro amiguito de ahí, podría ser fundamentalmente una lesión infantil o congénita de peor pronóstico, ¿no? Los otros son de las edades habituales. Otro componente no propio del síndrome nefrótico a cambios mínimos es la historia familiar de un componente renal, o sea, artritis, rash, glucosuria, hematuria macroscópica, hipertensión persistente, insuficiencia renal, hematuria, hipocomplementemia, no selectividad al proteinograma. Hay que estar buscando qué otra cosa más tiene para poder definir si es una lesión a cambios mínimos o no. Acá tienen algunos factores extraños a la lesión a cambios mínimos, como lupus, como un hipertenso, como artralgias, como hematuria. Y el cuarto punto de la agenda es la secuencia de enfermedad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ver cuándo se diagnosticó, cuándo debutó, cómo fue, respondió al tratamiento, no respondió, es un debutante, es un recaedor frecuente, es un paciente que ya remitió, cuánto tiempo estuvo sin enfermedad, cómo está evolucionando y qué factores pronósticos podría detectar. Finalmente llegamos a los puntos controversiales. ¿Qué podría ser algo controversial en estos casos? Tenemos la trombosis, hay algunos estudios que señalan que hay que parinizar al paciente o darle warfarina, sin embargo, la evidencia dice que no necesitan solamente actividad, no deben dejar de caminar. La albúmina se ve en algunos casos como un coadyuvante para la hipoglucemia severa y el edema. Se ha visto de que en algunos pacientes no han mejorado y que incluso ha habido cambios morfológicos en el glomérulo que podrían agravarse con la utilización de albúmina. Así que en algunos casos lo usamos, en otros casos podría ser un problema. Hay que prevenir la infección, hay que vacunar a los pacientes, hay que evaluar bien si necesitan una profilaxis antibiótica. Y finalmente vamos al punto final, que significa el manejo. El manejo del paciente con síndrome nefrótico. ¿Cuál es la mejor estrategia? Dar un buen soporte, controlar adecuadamente las infecciones y ver el tratamiento que le correspondería a este paciente. El soporte va de la mano con la restricción hídrica al 50% por el método de Holiday, una dieta sin sal o muy poca sal, proteínas 1 gramo por kilo, restringir las proteínas si hay retención nitrogenada y evaluar bien el soporte de alteraciones laboratoriales, clínicas, a fin de afinar, siempre considerando que son enfermos y no enfermedades, ¿no? Como a veces se menciona muchas veces, eso es muy cierto. El soporte se utiliza albúmina, diuréticos como furosemida, tiacidas y antiproteinúricos como los YECA y los SAR. El control de infecciones significa que ellos tienen inmunidad celular y humoral y hay que eliminar todos los probables procesos infecciosos que acompañan al paciente.
Entonces hay que descartar sinusitis, parásitos, caries dental, tuberculosis, hito y cualquier otra posibilidad de componente renal. En las infecciones tiene la inmunidad deprimida, el edema puede predisponer a la entrada de gérmenes, hay factores B y D de la vía complementaria, podría eso condicionar la facilidad para la hito, aunque básicamente está relacionado al déficit de factor properdina de la pared vesical, y recordar los efectos secundarios de la medicación, ¿no? Acá tienen la sinusitis, la placa de pulmones, no sé si logran ver a esa tinea capitis. ¿Pasó la lámina? A veces se cuelga todo. ¿Pasó la lámina, doctores? Está en las imágenes, doctor, en las Ya. radiografías. Sinusitis, la radiografía de tuberculosis, el derrame pleural y la tinea capitis. Correcto. No había cuadrado ni círculo. Entonces, acá tenemos la prednisona y la prednisolona como el tratamiento fundamental para la enfermedad de fondo. Cuando el paciente es córtico sensible o córtico resistente, nosotros ponemos una carita triste o una carita feliz. Si es córtico sensible, carita feliz. Si es córtico resistente, carita triste. Algunos conceptos que tenemos que manejar, que es una remisión completa con una proteinuria por 3 días consecutivos, usualmente negativa, no respuesta, falta de disminuir la proteinuria de un 50% del valor inicial, con una excreción de proteína más de 2 gramos, respondedor inicial que responde en las primeras 4 semanas de tratamiento, y corticoresistencia cuando no responde después de 8 semanas. Recaída, proteinuria positivo más de 3 por 3 días consecutivos, infrecuente, 1 en 6 meses o 1 a 3 en 12 meses. Recaídas frecuentes, 2 en 6 meses, 4 en 1 año. Corticodependencia que recae en pleno tratamiento cuando se baja la dosis o cuando ya se suspendió los 14 días. Y el no respondedor tardío es que persiste la proteinuria por 4 o más semanas después de iniciado corticoide. Como se pueden dar cuenta, esto podría confundir un poco, pero es necesario retenerlo para poder ver en qué momento de enfermedad estamos captando al paciente. En su debut no vamos a tener problema, porque es la primera vez que está teniendo la enfermedad y estamos nosotros conociendo al paciente. Pero cuando ya es un paciente que se está haciendo un poco más, o sea, se convierte en un paciente crónico que viene continuamente a control, entonces ya la cosa va a cambiar y necesitamos manejar conceptos para ver en qué parte de la enfermedad lo estamos captando. Estos son los esquemas que tienen 2 intenciones. El estándar es para la recaída, 8 semanas. Y el alargado es para el debut, 12 semanas. Ambos 60 por metro cuadrado al inicio y luego de 4 a 6 semanas, dependiendo si es debutante o recaedor, va a bajarle a 40. Interdiario ahora, pero por 6 o 4 semanas. Hay algunos estudios que sostienen de que no necesitamos esperar o sea, no necesitamos hacer un corte brusco de tratamiento y podríamos hacer el corte luego de una disminución gradual de la dosis, y eso ha demostrado más tiempo libre de enfermedad. Cuanto mayor es el tiempo libre de enfermedad, mejor. El paciente va a estar mejor. Entonces, en la glomerulonefritis tenemos el primer episodio, el recaedor esporádico, el córtico dependiente, y cada uno de ellos hemos mencionado cómo se va a ir manejando. Obviamente que ya tener un recaedor esporádico y un córtico dependiente tenemos que ubicarnos muy bien en el tiempo para decidir qué tipo de terapéutica vamos a aplicar. Este es un esquema del grupo de Cochrane. Ellos extendían el tratamiento hasta en 7 meses, la reducción gradual de la dosis, ¿no? Por ejemplo, si estaba llevando 50, se baja a 45, a 40, 35, 30, ¿no? Cada 5 a 7 dosis. Entonces, cada 7 dosis es 2 veces al mes. Entonces, por eso es que el tratamiento se extiende tantos meses, ¿no?
Este es un esquema un poco confuso porque simplemente lo que está tratando de reflejar es que si el paciente no responde a la prednisona va a tener que utilizar otras estrategias de tratamiento. Criterios para biopsiar: sospecha de secundarismo, corticoresistencia, enfermedad rápidamente progresiva, debutante menos de 1 o más de 10 años, como hemos mencionado, por el riesgo de síndrome congénito o secundarismo, hematuria macroscópica, hipertensión, glucosuria, hipercomplementemia. Recuerden que la glucosuria no es un indicador solamente de diabetes, es un indicador también de daño renal y específicamente de daño tubular. Entonces, claro, si yo encuentro un paciente que de repente me sale glucosuria, pienso en diabetes y le pido una glucosa en ayunas, por lo menos. Pero si me sale normal, hay que buscar en otra opción y puede ser la renal una de las buenas opciones. Esto simplemente para que lo vean, como cuando la lesión es mínima a la microscopía de luz, pues dice normal, ¿no? Y miren, cuando es la focal y segmentaria, una excreción, hialinosis, daño a nivel focal, segmentario, adhesión de la cápsula de Bowman, etcétera, ¿no? Y obviamente que ya en la microscopía electrónica hay algunos hallazgos más específicos y más serios que conforme hemos ido avanzando en nuestros estudios en el desarrollo en Perú, ya tenemos por lo menos un solo microscopio electrónico para todo el Perú, antes no teníamos, y ya nos permite ver una secuencia más minuciosa de la magnitud del daño renal, ¿no? Hay que vacunarlos. Generalmente se le pide la vacuna antineumocócica. Cuando están en pleno tratamiento con corticoides no se recomienda vacuna virus atenuada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la indicación vacunal de estos chicos. O sea, no se recomienda vacuna de virus en recaídas o en tratamiento con inmunosupresores, ¿no? Si por lo menos no ha pasado un tiempo de por lo menos 2 semanas. Regulación ambulatoria, el desarrollo antropométrico, vigilar la PA, ver cómo va de peso, cómo va la proteinuria, cómo va la bioquímica renal, si se infectó por algo, es importante hacer un seguimiento adecuado. Siempre el seguimiento va de la mano con una actitud de vigilancia sobre los patrones más específicos de la enfermedad que estamos vigilando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su atención y nos vemos el lunes con la otra teoría. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor.